crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir. Mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Tengo mucho tiempo por hoy. Los relojes harán que cante. Na, 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 na. La, la, lu, 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 la, la. Bueno, durante Malvinas yo trabajaba en la Municipalidad de Río Gallegos, era secretaria de Gobierno y de acuerdo a la ley, la secretaria de Gobierno es la secretaria de la Defensa Civil. O sea que fui secretaria de la Defensa Civil en Malvinas. Yo sé que papá era jefe de varias manzanas. Entonces la hizo fácil, tenía 2 varones en la casa. Dijo, bueno, a uno le encargó una manzana y al otro le encargó la otra. Sí, tenía 6 años, estaba por cumplir los 7 ya en septiembre. Bueno, mira, nosotros en ese momento éramos parte del Club YPF, que teníamos ahí lo que hoy es el CEPAR. Pero esa parte estaba en construcción y teníamos ahí enfrente, que fue el original Club YPF, era un club chico, eran dos trailers, ¿viste? En esa época yo trabajaba en el diario Correo del Sur, un diario que no existe más en Gallegos. Yo tenía 17 años, iba al colegio La Boca, iba a 5º año, cuando sucede lo de Malvinas, sí. Sí, vos sabés que fue algo bastante loco, ¿no? Porque yo salía de la calle prácticamente, porque yo prácticamente estudiaba y después trabajaba de noche en un boliche. Y no había visto el sobre que te daban para ir al ejército, de donde te tocaba el destino. Me acuerdo que fue primeros días de enero, me voy, me toca el sorteo, 881 creo que era el número. Y todos te preguntaban, ¿viste, qué te toca? Yo dije, bueno, si tengo que entrar, entro, y entré en la Fuerza Aérea. Mi nombre es Teresa Ulloa. En la época de Malvinas concurría a la IGB 33, tenía 11 años. Nosotros éramos chicos, así que como chicos. No entendíamos nada al principio. El día 2 de abril vino la directora de la escuela y pasó por sextos y los séptimos años a retirar a los chicos que estábamos en la bandera y nos llevaron a la plaza. No sabíamos por qué, nos fuimos caminando desde acá hasta la plaza con la directora, la vice, una maestra. Y cuando llegamos a la plaza estaba lleno. Soldados, gente del gobierno, todas las escuelas, banderas por todos lados, y ahí nos enteramos que Argentina había desembarcado en Malvinas. La primera anécdota que recuerdo es que no por nuestra capacidad profesional, sino por nuestra impericia, como salíamos muy tarde en realidad, fuimos el primer diario de la Argentina que sacó en tapa el desembarcamos, el 2 de abril. Yo me acuerdo que estuvimos todos esos meses de instrucción, nos dieron la ropa, se hicieron los grupos y de ahí nos dijeron, bueno, tienen un par de días como para ir a ver a la familia, después, bueno, van a tener que
respetar los días de guardia para los días de Franco nos tocaba. La casualidad que salimos fines de marzo y yo el 2 de abril cumplo años. Casualidad. Entonces yo estaba en mi casa y ese día dormí todo el día, porque nos tenían bailando y dije, bueno, ese día dormí todo el día. Esa noche, bueno, mi vieja hizo una torta, una cena y no alcancé ni a cenar ni a apagar la vela porque no, 9:30 de la noche nos vino a buscar una camioneta, una Trafi de la base. Me quedó la imagen de mi mamá, mis hermanos, mi viejo que no entendían nada. Bueno, llegamos al aeropuerto, al acceso al aeropuerto, ahí nos dijeron, bueno, vayan a ver a Capitán Tanto, que estaba, creo que era López el apellido, que está en la aduana. Bueno, nos llevaron a todos los aduanas, éramos 20 y pico de Colimba, y nos dijeron, bueno muchachos, el tema es este. Estamos en un conflicto con Gran Bretaña, esto no es un chiste, esto no es una broma, es en serio. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿cómo? Salimos ayer de Franco y hoy estamos en guerra, o sea, no entendíamos nada. Y después empezamos a entender cuando empezaron a ingresar, se cerraba el aeropuerto, ya se habían restringido los vuelos comerciales, empezamos a ver camiones que ingresaban, los semis que venían con soldados, y de acá, de este lugar, iban a la plataforma y subían a los aviones. O la mayoría quedaban en el aeropuerto hasta que les tocaba el vuelo a Malvinas. Ahí empezamos a tomar conciencia de lo que realmente teníamos nosotros con 18 años. Era una responsabilidad mayúscula porque primero que salíamos de un lugar donde prácticamente estudiábamos o jodíamos, porque era así. Y después tomarte en serio una guerra era como que no nos caía la ficha. Nosotros teníamos en la municipalidad un empleado que también trabajaba en los servicios. Entonces, el día antes de Malvinas, viene y me dice, Lucía, yo es posible que a partir de mañana ya no esté. Incluso el término que usó, yo no lo había escuchado nunca, dice, que me chupen. O sea, que lo tomaran y que no pudiera estar en la municipalidad, ¿no es cierto? Dice, porque usted sabe que mañana se toma Malvinas y bueno, vamos a entrar en guerra con Inglaterra posiblemente. A mí me pareció una cosa tan ridícula, tan descabellada. Y me dice, ¿le puedo contar a la doctora Sureda? Sí, vaya. Bueno, va, se lo cuenta y la doctora me llama. Me dice, Lucía, ¿viste lo que dijo fulano? Le digo, por Dios, ni lo repita, digo, porque eso es una cosa delirante, ni se le ocurra repetirlo. Yo vine acá a casa, estábamos cenando y les cuento. Digo, ustedes saben lo que dijo fulano. Y nos reíamos. A la mañana siguiente viene mi marido y me dice, ¿sabes qué? Tomaron Malvinas. Pero bueno, son anécdotas. Era duro porque por ahí en cada misión, cuando caía un compañero, viste, era una cosa que vos, viste, era como si perdieran un hermano, viste, o perdieran un pariente. Era una cosa, viste, que bueno, que la tuvimos que
que amortiguar ahí, apechugar, ¿viste? Porque era bastante complicado. Te imaginás que vos a la noche por ahí estabas reunido con una persona comiendo, festejando, haciendo chistes, y el otro día le preguntaba a estos muchachos, che, ¿y fulano qué pasó? Y mirá, fulano le dieron, ¿viste? Se cayó el avión o le pasó tal cosa, ¿viste? O lo hirieron o el avión quedó destrozado. Eran todas anécdotas así, ¿viste? Era muy pesado, era muy duro, ¿viste? Y verlos a ellos también ahí, ¿viste? Que eran los protagonistas directos de esta historia. En este hotel se hospedaba la ADE, ¿no es cierto? Y Aerolíneas Argentinas en esa época. Entonces, muchos de esos pilotos que hacían un vuelo acá, vamos a decir, dentro de la provincia, estaban de lunes a viernes. Y muchos de ellos eran pilotos que después fueron a combatir, ¿no? Uno todas las mañanas miraba cuando se iban los aviones a Malvinas, los contaba, y cuando volvían los volvías a contar y te ponías muy contento cuando veías que venían todos, y bueno, muy triste cuando veías que venían menos. En ese tiempo sí contábamos el tema de veíamos los aviones, los ruidos, y veíamos pasar o volar aviones que salían de a 3 a 6 aviones, y a veces volvía 1 o 2 y a veces no veíamos. Y le empezamos a dar apoyo logístico a esta gente, lo empezamos a atender, bueno, ellos volaban, iban y venían, en cada misión, bueno, sufríamos con ellos las consecuencias de algún piloto que en su momento había caído y había tenido algunos problemas, y así comenzó toda la relación con esta gente. Hay un señor ahí, Carballo, que fue uno de los pilotos que escribió el libro famoso Dios y los halcones. Después había otro señor Chacón, otro señor Cervera, de los que me acuerdo, más o menos, que eran los pilotos que nosotros atendimos. Este fue un lugar de asentamiento de muchos pilotos de la Fuerza Aérea. ¿Cómo se acuerda de esa época? Bueno, se guarda, vamos a decir, con tristeza de ya, ¿no es cierto? Porque inclusive vimos mucha gente que no volvió. Iban pilotos que salían, nosotros no sabemos cuándo, unos volvían, otros venían un día con un poquito contentos, otro día más triste, pero siempre, vamos a decir, con la tristeza, ¿no es cierto?, en sí, porque qué sé yo, de la guerra. Los más jóvenes iban y pasaban las tardes de los sábados y domingos con ellos, guitarreando, llevaban, ya te digo, tortas, masas, algo para comer, y trataban de que los muchachos, esos jóvenes, pasaran lo mejor posible esa vigilia que estaban cumpliendo, ¿no es cierto? Porque ellos estaban ahí, pero no sabían en qué momento se tenían que ir. Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Lo fantástico era la forma en que la gente colaboraba. Había soldados en todos los galpones grandes, se había acondicionado para que
hubiera soldados. Yo en este momento no recuerdo así perfectamente, pero había un galpón de Goti donde había soldados, estaba la rural donde había soldados, había unos galpones en la ría donde también había soldados y otros lugares más que en este momento no recuerdo. No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó y un otoño cruel se la llevó. Pues lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver. Yo recuerdo un regimiento que llegó, que era un regimiento de Corrientes. Yo no me acuerdo si el 7 era el que estaba allá y el 9 era el que estaba acá o al revés, pero era uno de esos dos, eran como gemelos, digamos, que estaban viviendo en unos galpones que están en las afueras de Gallegos. Y era un desfile, digamos, todo el mundo iba a llevarles cosas. Comida, chocolate, bufandas, lo que fuera. Necesarias o no, digo, porque en realidad no era algo que se hacía de manera racional, es decir, le está faltando tal... No, era como si fueran los pibes, los hijos, ¿no? Uno iba a llevarles a que tuvieran de todo, ¿no? Hacíamos un grupo comando, me acuerdo que por acá habían unos containers enormes y ahí habían las raciones que le decían de combate. Entonces, entre tres, hacíamos un operativo para que sacar, primero que no nos vean, porque si nos veían la íbamos a pasar muy mal. Y después de ahí sacábamos las cajas y las íbamos tirando, como había tanto hielo, pasaban de largo las cajas. Entonces el otro lo agarraba y hacíamos un puente hasta el acceso al del aeropuerto, que era donde se pedía documento. Eso hacíamos para comer. Y si no bajaban del avión, nos hacíamos los gentiles para ayudarle con los carritos del catering, pero simplemente era para revisar que alguna bandeja esté encerrada con el film, y esa la sacábamos y bueno, ese día que agarramos aviones para nosotros era, no sé, comida gourmet. Nosotros, fíjate, la mayoría fumábamos y cuando la gente venía al aeropuerto y tiraba los cigarrillos, nosotros íbamos atrás, pero no era porque los queríamos limpiar los cigarrillos. Le decíamos, señor, no lo pisa el cigarrillo. Entonces, ¿por qué? No, pues nosotros nos encargamos de que el cigarrillo estaba largo o grande, lo cortábamos y armábamos cigarrillos, porque no teníamos para cigarrillos. Así que eso es lo que hacíamos nosotros en el servicio militar. Bueno, se vivía con miedo, se vivía con angustia. Uno siempre tenía como la espada de Damocles sobre la cabeza pensando en que iban a atacar el continente. Entonces se vivía con bastante angustia. Cuando las cosas siguieron insistiendo, como que nos vamos a quedar. Pará, ¿hasta cuándo te va a quedar? Ahí sí, hubo un momento que cierto temor tuvimos. Yo por lo menos lo tuve. Fue una época bastante dura y sobre todo la psicosis, nadie sabía lo que iba a pasar, ¿viste? Si un momento te venía un avión, no venía un avión, si bajaban los comandos, no bajaban los comandos, había tantas versiones encontradas, y bueno, que fue un momento difícil para todos, ¿no? Pero era esa sensación de miedo constante en que, bueno, que en algún momento vuele todo, ¿no? Porque esa era la sensación de inseguridad, ¿no? Las reacciones eran muy diferentes, imagino yo, también en función de la historia. Había mucha gente que habíamos llegado hacía poco, pero estaba muchísima gente que había vivido, por ejemplo, la crisis del 78. Entonces, al principio era todo una especie de fiesta, pero cuando se empezó a tomar conciencia de que la cosa iba en serio y de que podía haber acciones bélicas, ahí se notaba, digamos, la carga adicional que tenía la gente que había estado aquí en Gallegos viviendo la crisis del 78 con Chile. La gente chilena que vivía acá tenía mucho miedo, porque pensó que, obvio, más vale, que los iban a repatriar, que se tenían que volver a su país.
Mi papá y mi mamá, sobre todo mi papá, él tenía mucho miedo porque él decía que si los mandaban para Chile, ¿qué hacían con sus hijos? Porque como nosotros éramos todos argentinos, ese era el miedo que la gente tenía. Y al día de hoy, cuando recordamos esos momentos, nuestras familias siempre nos cuentan que ellos tenían mucho miedo de qué iba a pasar con ellos, con nosotros en realidad, si a ellos los hacían volver a su país. Entonces, en realidad, yo no estaba demasiado preocupado, aunque hubo momentos en los cuales, recuerdo una vez, nos sacan volando del diario hacia Punta Loyola porque habían aparecido unos botes, eso era lo que se decía, que no eran botes salvavidas, o sea, que no eran botes de algún naufragio, de alguno de los barcos ingleses hundidos. Y entonces la única conclusión posible era que si no eran botes de náufragos, eran botes de algún tipo de tropa especial, comando, o vaya uno a saber qué cosa, que habían bajado en la costa patagónica. Eso que no se ha reconocido y seguramente no se reconozca nunca, es absolutamente factible. La primera psicosis comenzó con el famoso comando de, ¿cómo se llama?, que supuestamente había bajado ahí en Faro Vírgenes, que el helicóptero caído y todas esas cosas, ¿viste? Fue el primero que lo que más nos alertó fue la gente de YPF, que trabajaba allá en la planta, ¿viste? Que estaba cerca, porque decían los tipos, escúchame, lo primero que lo vamos a recibir, si esta gente anda dando vuelta por acá, vamos a ser nosotros, porque esto puede ser un lugar estratégico de abastecimiento de combustible, que en ese momento era la planta de gas que abastecía todo el tema de Gallego y todo, y bueno, y Buenos Aires, entonces por ahí era un punto estratégico, decir, bueno, se corta el suministro acá y cortás el suministro también de Buenos Aires por el gasoducto San Martín, o sea, era un punto bastante importante ese tema. Había dos tipos de operativos. En principio había un oscurecimiento que era diario y se hacía sin que se corriera ningún riesgo, era una norma. Entonces la gente, cuando ya empezaba a oscurecer y que iban a prender las luces de las casas, o tapaban con frazadas, con cualquier elemento que no permitiera el paso de la luz al exterior de sus casas. En las casas se vivía normalmente, las casas estaban iluminadas normalmente. Lo que se evitaba era que la luz pasara al exterior, ¿no es cierto? Después los coches los llevábamos enmascarados de manera tal que casi irradiaban así un haz de luz, pero muy muy chiquitito, como para ir guiándose, porque las calles también estaban a oscuras. Y bueno, mira, hay que hacer esto. Y hacer esto consistía en estar hasta las 3:30, más o menos de la mañana, recorriendo la manzana para que estuviera el famoso oscurecimiento, que no se vieran luces para afuera, que si veíamos un coche que venía con las luces mínimas, que se usaba mucho el papel canson negro para tapar las ópticas de los autos con una rayita al medio, que con eso ya te alcanzaba para moverte tranquilo. Más vale que estaba todo recomendado que la gente no saliera a las casas, que los autos no circularan, no sé, por emergencia, después de las 11 de la noche, 12, que no anduvieran. Bueno, controlamos un poquito de eso, algunas necesidades mínimas por ahí. Bueno, primero se hizo
un relevamiento de casa por casa, de para quién está acá, cuántos son, qué tenés chicos, alguno tiene alguna enfermedad, alguno puede llegar a necesitar alguna emergencia, tenés alguna persona mayor. Yo creo que se logró un buen oscurecimiento, ¿no? Dentro de lo que pedía el reglamento, llamémosle, de defensa civil, se logró. Al principio, mucha gente no lo quiso entender, pero bueno, andábamos generalmente, como los 2 primeros días, salíamos cada uno por su manzana a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas solos. Ya después sabíamos que éramos 4 o 5, entonces ya salíamos en banda a los 4 o 5 y de paso charlábamos un rato entre nosotros y nos divertíamos y así hacíamos la manzana de uno, la del otro, la del otro, la del otro. Y la íbamos igual. Mi novio en ese momento, que después fue mi marido, el papá de mis hijos, le toca en el ejército y bueno, a él le toca, es chofer de ambulancia. Y ahí, bueno, la verdad estuvo 3 veces acuartelado porque se lo llevaban y no, al final después quedó acá. Pero él me contaba que él iba a buscar a los chicos que venían heridos o muertos o mutilados, escuchándolos en su delirio, ¿no? De volver a la casa y de querer estar bien. Y de la fiebre, porque, bueno, obvio, entre atenderlos en un hospital frágil de campaña, a traerlos a un lugar más complejo, a un lugar más seguro. Ahora cuando llegue voy a jugar al fútbol o voy a volver a correr. Me acuerdo que había uno que era atleta, hacía carreras de fondo y no tenía las piernas, por ejemplo, le habían volado las piernas. O qué me pasará que no me duele la cabeza, no veo bien y le faltaba un ojo, qué sé yo. O sea, cosas que mi marido siempre las recordaba. Sí, y fue un tema bastante difícil porque bajaban pibes, viste, de los camiones y preguntaban si esto era Malvinas. Y nosotros le decíamos, no, esto es Río Gallegos, tipo, Malvinas ahora te van a subir a un avión y te llevan. Hacíamos como, por ejemplo, RRPP de la fuerza en ese momento. Teníamos que contener inclusive a los que después venían heridos, algunos mutilados. Era difícil porque vos vas tomando conciencia de lo que se estaban gestando allá y que nosotros teníamos 24 horas de guardia, 24 horas de retén. Todos los soldados que estaban con nosotros teníamos que a veces ni dormíamos porque teníamos que bajar heridos, teníamos que cargar cajas que a veces no sabíamos ni de qué eran a los aviones. Todas las escuelas del país mandaban cartas a los soldados, eran muy lindas, mucha ternura. Y ellos traían, se ve que en Malvinas les repartían, y bueno, y ellos leían esas cartas y bueno, ahora dice voy a poder leer cuando llegue a casa. Ahora que me mejore, cuando vea mejor y por ahí ya estaban ciegos, qué sé yo. Fue complicado, él vio muchas cosas muy fuertes. Y veíamos todo ese movimiento tan loco de que venían aviones, volvían a despegar, bajábamos gente, no sabíamos quiénes eran, veíamos chicos, todos, algunos los traían y los dejaban en los sillones y nosotros le teníamos que dar de fumar y decirle que estaba todo bien, que ahora se iban a ir a su casa. No, fue una cosa bastante fuerte ver eso, vivirlo en el momento, vivirlo ahí y con la gente. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que vos lo vivas. Pasar hambre, a veces no comías porque se saltaba una alerta y tenías que estar, digamos, tirado en el piso o si no, seguir haciendo guardia. Eso era bastante complicado, ver a los pibes cómo venían de Malvinas. Me acuerdo una noche estábamos cenando en casa y empezó a sonar la alarma. Dios mío, fue tremendo, porque no era un simulacro como en la escuela, era en serio.
y bueno, todos a ponernos abajo de la mesa. Bueno, ya estábamos igual, nos habían, digamos, entrenado de alguna manera, pero fue tremendo. Pero un día nos avisan que parecía que habían salido unos aviones desde la isla Ascensión y que estaban dispuestos a atacar el continente. Porque hasta ahora, bueno, la guerra se desarrollaba en un ámbito que nos era lejano, ¿no es cierto? Pero ese día nos dijeron que venían a atacar el continente. Entonces, bueno, se tocó, primero comunicamos a todos los ministerios, para que no hubiera mucho pánico, que largaran a la gente, que les dieran la posibilidad de salir y de irse a sus casas. Teníamos, yo no me acuerdo si eran 3 o 5 horas de tiempo, eso no me lo acuerdo, pero era ahí. O sea que se podía hacer sin provocar pánico. Bueno, la gente empezó a irse, los empezaron a mandar a la casa de todos los ministerios, y cuando ya más o menos pensamos que estaba más tranquilo, que la gente ya estaba en su casa a resguardo, las mujeres que trabajaban junto a sus hijos, entonces en ese momento se tocó la alarma. Y sí, fue un momento de mucho pánico, de mucha angustia, y bueno, y de gestos también muy valientes. Yo, por ejemplo, el personal se había ido todo, y mi secretaria se había quedado. Y le digo, Azucena, tenés que irte. No, Lucía, dice, yo me quedo acá. Dice, si hay que morir por la patria, yo me quedo acá con vos. Hubo una alerta rojo que se decretó, y nosotros, yo me acuerdo que, fíjate, éramos uno de los pocos días que podíamos ir a comer a la base, que dijeron, bueno, hoy vamos a comer, y ¿sabes qué? Nosotros nos subimos al camión, y en la mitad dijeron alerta rojo, nosotros nos tuvimos que salir del camión, saltar a lo que era, porque estuvimos en la nieve, tirados, estar ahí hasta que pasó digamos, supuestamente el peligro de esa alerta, pero fue ese momento que sí, se movilizó mucho el aeropuerto, se movilizó todo lo que es la brigada, ahora brigada, y todo lo que eran los soldados, eso sí. Fue un momento muy tenso, porque en ese momento quizás vos pensabas lo cerca que estábamos, y a la vez para algunos que no conocían lo lejos, ¿no? Estábamos acá nomás. A mí me gustaría saludar también, primero, a ustedes por haberse acordado y hacer este documental con la gente de Malvinas, lo que se vivió en el 82, y ambientado a la época. A vos, Tato, por acordarte de los pibes que estuvimos acá, porque muchos hablan de héroes, muchos hablan de gente, y nunca se acordaron de los colimbas que estuvieron acá, y que, si bien no fueron al combate, tuvieron que ser adultos y maduros para sostener toda esa gente y contener a toda esa gente que vino y que en esos momentos no sabían dónde estaba. A los colimbas que hicieron la clase, que estuvieron conmigo, que eran alrededor de 20, y algunos ya no están, lamentablemente, algunos fallecieron, agradecerle y aprovechar este momento para decirle que, bueno, siempre vamos a estar todos los de la clase 1963, y siempre nos acordamos del 2 de abril, a veces con mucha angustia, con mucha nostalgia, y con un dejo de que siempre a nosotros nunca nos hicieron un homenaje. Nosotros no necesitamos una pensión ni andamos peleando eso, sino que también se nos reconozca el trabajo que hicimos acá, descargar heridos, ayudarlos, cargar armamento, no dormir, comer muy poco y nada, y ver cómo pasaban las cosas delante de todo. Así que les agradezco, y en serio, para mí es muy emocionante esto del 2 de abril, porque inclusive un pariente muy cercano falleció en el Belgrano, que es familiar de mi esposa. Así que se juntan muchas sensaciones. Gracias, chicos. Tenía 6 años y ese momento yo, que me acuerde, son cosas... Hoy, después de 30 años, o sea, se sigue poniendo un escalofrío en el cuerpo al recordar todo eso que vivimos. A nivel escolar,
escolar, lo que teníamos era, generalmente la maestra nos hacía colocar debajo del banco cuando tocaba una campana. En ese momento íbamos a la escuela con la alarma, con los simulacros de alarma a cada rato. En ese tiempo era lo que hacíamos en la escuela, ya era habitual hacer un simulacro a cualquier sonido en el tema de la campana, agarrar y meternos abajo del banco inmediatamente. Recuerdo que una mañana viene una de las maestras que teníamos y nos dijo que había una campaña, creo que en Canal 9 esa época, sí, era en Canal 9 esa época. Una campaña estaban haciendo y todo el mundo se juntaba ropa, me acuerdo que las señoras tejían medias, bufandas. Y nosotros, como no podíamos colaborar de otra forma, la maestra nos dijo que podíamos escribir una cartita o una poesía o lo que quisiéramos. Y ahí fuiste. Sí. ¿Qué? Yo la tengo todavía. ¿La tenés? Sí, Soldado de mi patria se llama. Todavía me acuerdo. Una vez la presenté acá hace unos años. Está hasta en la misma hojita donde la escribí, porque escribí dos. Una para mostrarle a la maestra, que es la que yo tengo, y la otra para mandarla. Y la llevé a Canal 9. Soldado de mi patria, que luchas por su soberanía, que das tu alma y tu sangre por ella, que dejas tu hogar y tu familia, para que nuestra patria viva. Soldado de mi patria, yo sé que Dios desde lo más alto del cielo está guiando tu camino y sé que te ayudará. Soldado de mi patria, que tendrás si tienes valentía para dejar tu familia, mirándote a lo lejos, cada vez con más osadía. Soldado de mi patria, tú como yo sabemos que los enemigos que nos atacan no se dan cuenta que pelean por algo que no les pertenece. Soldado de mi patria, que con dolor y firmeza levantarás tu fusil para luchar por tu tierra y negarás la soberanía de los invasores. Soldado de mi patria, cuando este conflicto termine, nunca más olvidarás todo lo que has pasado y todo lo que pasarás.
entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire. Y es que al fin mi duende se abrió. Tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los gnomos cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas.